tema que he traído hoy es una pequeña disertación dentro del ínfimo conocimiento que tenemos de la palabra, el cual hemos titulado Del sábado al domingo. Para nadie es un secreto que los seguidores de Cristo, los seguidores originales, vamos a decir así, del cristianismo, creyeron y estuvieron mucha firmeza en el asunto de guardar el día de reposo, especialmente el sábado. Dice la Escritura que Jesús mismo observó el día sábado en Nazaret, donde se creó. Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, un promedio de un siglo, unos 100 años, todavía se nota en la Biblia cómo el remanente que seguía a Cristo mantenía la vigencia del sábado. Sin embargo, hoy, básicamente 2000 años después, nosotros vemos que la gran mayoría de iglesias e instituciones religiosas guardan el domingo como día de reposo, o tienen el domingo como día de adoración al Señor. Entonces, sobre esa base, nosotros venimos y viendo que los primeros, luego Jesucristo y los que seguían a Jesucristo adoraban y reconocían el sábado como día de reposo, y hoy vemos este cambio. Entonces entendemos que en ese proceso se dieron diversidad de situaciones, solo que, vamos a decir, tenemos una marca específica. Para muchos, por ejemplo, de nosotros, los cristianos, la adoración en sábado o el reconocimiento del sábado como día de reposo tiene un origen. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el origen del día de reposo? En la bíblicamente. Génesis 2, capítulo 1 al 3. Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Es importante para nosotros como cristianos reconocer esta parte. O sea, el sábado no inicia con la ley de Moisés, ¿verdad que no? El sábado tiene un inicio mucho más. O sea, en el mismo momento en que el Señor termina la creación, entonces en ese mismo momento se instaura el sábado o se bendice el sábado. Nosotros, quizás en ese momento, que no es una señal directa, Valentín, de decirle adórenlo, ¿verdad? Pero si somos seguidores de Dios, si somos imitadores de Dios, y en ese momento el Señor nos dice que Él bendice ese día, que Él guarda ese día, que Él respeta ese día, ¿qué deberíamos nosotros hacer a partir de ese momento? ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? ¿Qué deberíamos hacer a partir de ese momento? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Perfecto. Entonces, queridos hermanos, yo he querido, en ese sentido, tratando de entender este proceso de cómo el sábado cambia de repente, y nos vemos hoy con el asunto de la dicotomía entre sábado y domingo. Entonces, en ese tratar de entender, yo he querido como leer un poco en la Biblia, como o buscar el sábado o buscar la ley de Dios, no el sábado directamente, sino la ley de Dios, buscarla desde el inicio hasta el fin de la Biblia y ver qué pasa. Porque por ejemplo, hay pactos en la Biblia, como el pacto de la circuncisión, que, bueno, vemos como desaparece básicamente después
del nuevo pacto o mucho más, o sea, mucho antes todavía, ya no tiene esa hegemonía. Sin embargo, ya en el nuevo pacto nosotros vemos como no se habla tanto de eso. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con el sábado o con la ley de Dios durante el proceso histórico o el proceso bíblico. Lo primero es que quiero que busquen, por favor, Génesis 26, 4 y 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Muy bien, gracias Valentín. Yo quiero que ustedes se queden con ese último versículo, el 5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a guardar ese versículo y vamos a dejarlo ahí para que vayamos tocándolo cuando sea necesario. Estamos hablando aquí de Génesis. O sea, en Génesis, al inicio dijimos que en Génesis 2.1 el Señor instaura, reconoce o deja, bendice el día de reposo. Luego entonces vemos aquí como el Señor le dice a Abraham, que era el padre de la fe, ¿verdad? Le dice que además de ser un hombre de fe, ¿qué fue lo que hizo Valentín? Que el Señor encontró en gracia en él. Guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Isaías 6:6, 22, lo voy a leer para ir ganando tiempo. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar delante de mí los hijos de Jehová. En Isaías todavía vemos aquí, nos vamos encontrando con la ley. En Isaías. Isaías está profetizando ya lo que va a ocurrir allá en el cielo. Y aún se está profetizando, exacto, pero estamos hablando de día de reposo, ¿verdad? Entonces hasta ahí. Seguimos en Ezequiel. Ezequiel 20, del 19 al 21. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mi día de reposo, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De este versículo de Ezequiel vamos a tomar este pedacito que es el inicial, que dice, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos por medio y ponedlo en obra. ¿Qué estamos viendo aquí, Valentín? Estamos viendo lo mismo que vimos en Génesis, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí en Ezequiel bastante tiempo después. Estamos viendo el mismo texto, estamos tratándolo aquí de una manera directa y vemos aquí también el conjunto de la obra y la fe, o sea, ponerlo por obra. Entonces, sin embargo, eso es básicamente yéndolo al antiguo, estando en el antiguo pacto, porque si vamos y seguimos mucho, vamos a pasar la noche, pero voy a ir entonces al nuevo pacto. Dice, 1500 años después del relato del Éxodo, vemos entonces a Jesucristo de manera directa poniendo en consonancia, o sea, poniéndose en consonancia con lo anterior. Dice aquí, Juan 15:20, si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Marcos 2:27-28. Entonces Jesús le dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero seguimos ahí mismo, Lucas 4:16, dice que la costumbre de Cristo era entrar en la sinagoga cada día de reposo. Entonces seguimos viendo, aún en Jesucristo, la continuidad del respeto a la ley. Hechos 13:42, al salir ellos le rogaron que el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras, y disuelta la reunión, muchos de los judíos y los profetas que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos les persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios.
El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor. El contexto aquí es el momento en que Pablo y Bernabé van a predicar la palabra precisamente a los judíos, y ellos de alguna manera no le ponen atención, y entonces ellos deciden llevar el mensaje también a los gentiles, básicamente, y luego entonces dicen que los gentiles se sintieron bien. Y entonces continuó esta práctica que dice que el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra. Estos no eran directamente judíos, eran igual, eran gentiles. De igual manera, Mateo 24, 20, 21 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha sido desde el principio del mundo hasta ahora ni palabra. Aquí el contexto básicamente es cuando el Señor le está hablando, Cristo le está hablando de lo que sería el fin del mundo, de lo que serían las señales, básicamente. Y vemos aquí nuevamente que dice, Cristo toma en cuenta el día de, que no sea el día de, prepárense, que no sea ese día, que no tengan que salir huyendo. Entonces, vamos a ver por último qué nos dice Apocalipsis. O sea, lo hemos visto ya al inicio de la Biblia, lo hemos visto en el centro, lo hemos visto al inicio del nuevo pacto, lo hemos visto casi al final del nuevo pacto. Ahora vamos a ver al final ya de la Biblia qué nos dice el libro de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 14, 12, 13, dice: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué encontramos ahí nuevamente? Vamos a leer Génesis 26:5. Génesis 26:5. Yo le dije que no lo quitaran, que dejaran ese versículo ahí. El primero que lo tenga, por favor. Porque Abraham nos dijo y guardó mi preceptos, mis mandamientos, normas y misterios. ¿Qué parecido hay, mi querida, de ese versículo con este que le voy a leer? Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero ¿cómo es posible que si ya esta ley fue abolida, Valentín, Carlos, hermano, doctor, si ya esta ley fue abolida, cómo es posible que entonces en Apocalipsis al final, o sea, el ángel le esté diciendo al profeta que entonces ya no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero entonces, ¿cómo si está abolido? Entonces, en Apocalipsis estamos hablando de eso, Valentín. O sea, de lo que eso fue al principio, ¿verdad? Entonces yo esa partecita pues no comprendo bien. Dios de hombre, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo ayer, lo dice hoy y lo dice por la eternidad. Es palabra de Jehová, y ya él lo dijo al principio. Como ya otro lo estudió y lo analizó, y los reyes que analizó, lo buscó adelante, atrás, en el medio, en la esquina y por todas partes, y todo era lo mismo. Entonces vamos a ver qué nos dice el siguiente ángel, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen. Entonces seguimos aquí, pues entonces como que ahí, ¿qué es lo que pasa ahí? Pastor, ¿qué pasa ahí? Porque sigue la misma palabra, entonces estamos en el final de la Biblia. O sea, no estamos al inicio, ni en el medio, ni en el centro, estamos al final. Adelante. Porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, no te va a creer. Entonces, si te estudia la Biblia, te quieras que te la estudie, te vas a dar cuenta que la ley está. Gracias, doctor. Bueno, si nosotros entonces hemos venido evaluando y vemos la Biblia y vemos la vigencia que tiene la ley de Dios, que tiene la fe,
la ley de Dios y la fe, y cómo han venido en conjunto desde el inicio hasta el fin de la Biblia. Entonces, ¿cómo se produce este cambio que hace que hoy nosotros estemos discutiendo entre sábado y domingo? Miren, esto no es Biblia, esto no es Biblia, esto no es algo que yo, Aníbal Corsino, de que lo leyó en la Biblia, no, esto es historia, lo que les voy a contar ahora. Por consiguiente, si usted va a buscar historia, hermano, ¿dónde debería usted buscar la historia? Si es historia que va a buscar, ¿dónde debería buscarla? Libros sociales. En los libros de historia. En la historia es donde usted debe buscar. Entonces yo quiero que usted vaya a la historia y entonces busque lo que es el Edicto de Milán del año 313. El Edicto de Milán del año 313. Es precisamente ahí donde se da este cambio doctrinal, donde se da vamos a decir, desmembramiento de una cosa por la otra. Dice la historia que los emperadores Licinio y Constantino, en reuniones tenidas en Milán en febrero del 313, establecen a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se le autoriza a seguir libremente la religión que mejor le pareciera. Se supera el decreto con el que Galerio, unos años antes, toleraba a los cristianos. ¿Qué pasa ahí para analizar un poquito el contexto histórico? El problema es que en ese momento, los cristianos, en ese momento de la historia, 313, los cristianos eran perseguidos, eran matados, eran quemados en la hoguera, se hablaba incluso de quemarlo con brea en los parques, donde quiera, eran perseguidos. ¿Qué pasa? Constantino, este rey, por un asunto ya sea político o ya sea religioso, no sabríamos nosotros decirlo, porque no estamos dentro de su corazón. Normalmente nos gusta mucho opinar eso, hermano. Nosotros decir sin estar dentro del otro. Entonces no sabemos ciertamente qué lo movió a eso, por un asunto político o un asunto religioso. Entonces, este individuo, este rey del momento, decide acercarse a la iglesia del momento. Y en ese acercarse de la iglesia del momento, entonces se haga un conversatorio con el propósito entonces de que el rey busca aceptar la religión cristiana como una religión del Estado. Gracias, Valentín, como una religión del Estado. En este proceso, la iglesia católica, que le están matando a su gente, Valentín, están matando a su gente, están quemando a su gente, Pastor Gregory. Entonces usted en ese momento, Gregory, ¿qué usted hace? ¿Usted va a conversar con ese rey o no? Usted va a conversar con el rey porque estamos hablando de que, bueno, no quieren, me están matando a mi gente, ellos quieren que no, quieren aceptar nuestra religión, vamos a conversar. Bueno, pues la iglesia hizo lo propio, la iglesia se acerca al rey y comienza este conversatorio. Pero este conversatorio, obviamente, como todo, es básicamente se convierte en una especie de negociación, donde tú me das y yo te doy. En este caso, la iglesia del momento tuvo que ceder una serie de cosas para recibir otra serie de cosas. Entonces, en este tú me das y yo te doy, entonces hay un decreto el cual la iglesia del momento admite y acepta. El decreto dice: el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libre y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Dado el 7º día de marzo, Crispo, Constantino, siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez. Codes Justino, libro 3, título 12, Firshar, Historia de la Era Cristiana, volumen 3, 1902, 380,
ahí ustedes pueden encontrar ese decreto. O sea, no es un invento de nadie, hubo este decreto. Entonces, ahí es donde se adopta básicamente el día del sol, en este caso el domingo, como día de reposo tradicional. ¿Qué pasa? Dice la misma historia, en este caso la historia, dice, no fue hasta el 7 de marzo del año 321 cuando Constantino el Grande decretó el día del sol actual domingo, que sería observado como un día de reposo civil obligatorio, y aunque tradicionalmente se ha querido ver esta ley como muestra de cristianismo del emperador, la ley no beneficiaba específicamente a la iglesia, dado que el día del sol era referido al sol invictus. ¿A quién era? ¿No era Dios entonces? No, está diciendo día del sol, domingo. Mira. Es a Dios que ha sido que está adorando. El día del sol, invictus, al sol, al Dios invictus. Entonces, queridos hermanos, en este preciso momento en que la iglesia, por dejar de ser perseguida, por ciertos beneficios, por poder, la iglesia del momento, pero a la vez también por salvar a sus miembros, por salvar a su gente, y bueno, y que se siguiera adorando, entonces decide adoptar este sincretismo religioso. Pero ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es el siguiente. La iglesia de ese momento, la iglesia católica no niega esta situación. La iglesia católica no niega este cambio. La iglesia católica no niega que este proceso viene dándose por causa de un proceso histórico, por causa de una situación, por causa de un tradicionalismo. Tanto así, por ejemplo, que ustedes podrían citar Historia de los Concilios de la Iglesia, volumen 2, página 316, donde precisamente es un miembro de la iglesia, un estudioso, es una persona dentro de la iglesia católica, un obispo, no me acuerdo bien el nombre, parece, lo que hay que buscar el libro, porque estuve leyendo una parte. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta, o sea, donde ellos mismos establecen esta normativa, y se establece esta normativa unos cuantos cientos de años después de que Constantino hace esto. Entonces la iglesia del momento asume esto y lo asume como propio, entonces lo lleva a sus feligreses. Pero esto no es Biblia, esto es historia. Entonces tú te lo puedes encontrar en los libros de historia o en la historia misma de la iglesia católica. Y digo esto porque la iglesia católica no niega este proceso histórico, no lo oculta, sino que lo mantiene vigente. Y cualquier ciudadano, miembro o no miembro de la iglesia católica, puede tener acceso a ello de manera libre. Usted puede incluso, que ha venido en la historia desde el inicio hasta el día de hoy, usted puede incluso consultar el propio catecismo de la iglesia católica, catecismo de 1997. Usted puede consultarlo y usted va a encontrar estos textos de ese proceso histórico, de cómo se dio y cómo la iglesia lo adoptó a través del concilio de Nicea. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el día de reposo que establece la Biblia es el sábado, y que el día de reposo que de manera tradicional se ha establecido es el día domingo, el cual se dio por un contexto histórico. Eso es importante que usted lo tenga claro. Entonces de ahí usted adopta donde usted quiere estar, pero consciente de lo que usted está haciendo. Hay que ser realista, no sobre la base de la ignorancia, sino sobre un marco consciente. Y voy a tratar de citar el propio catecismo para que ustedes vean. La Iglesia Católica es responsable en este sentido y mantiene vigente estos textos, porque no es un asunto que se puede ocultar. Esto es historia. Esto es historia. Entonces, vamos a ver. El catecismo de la Iglesia Católica, catecismo nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997, página 446, párrafos iniciales, y dice lo siguiente:
El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos, realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del nombre de Dios. Pero también dice, nos reunimos todo el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. ¿Quién dice esto? San Justino, Apología 6,67. Esto no lo está diciendo un evangélico ni un adventista, lo está diciendo un católico, estudioso católico. Entonces, señores, la Iglesia Católica no se empeña ni se complica la vida en decir que si el sábado o el domingo. La Iglesia tiene claro que esa es una tradición que fue creada por un momento histórico y que ellos la aceptaron, la han apoyado, la han sostenido, la han mantenido. Esa tradición. Entonces yo le pregunto, Carlos, ¿es malo lo que hizo la Iglesia lo que hizo la Iglesia? Ellos pueden establecer, vamos a decir, lo que serían sus normas. Ellos pueden hacerlo y no lo podemos juzgar por eso. Perdón. Y no lo podemos juzgar por eso. Ahora bien, ¿dónde radica lo malo de esto? Lo malo radica en que no es una costumbre propia de la Iglesia la que se está cambiando. O sea, lo que se está cambiando es un precepto divino. Entonces, ¿qué dice la Biblia para aquellos que cambian, que quieren cambiar, que quieren modificar las normas divinas? Dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En este momento a Jesucristo se le está cuestionando a su gente, porque no se lavan la mano, porque no están siendo higiénicos, porque no están llevando este tipo de tradiciones y normativas que se habían establecido en este momento. Y Jesucristo le dice, bueno, pero ustedes son muy hipócritas, porque ustedes entonces están tratando de llevar doctrina de hombre, están inventándose cosas, pero lo que yo les mando a hacer, ustedes no lo están haciendo. Entonces, pero Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Señores, iglesia que sea, si se inventa algún secretismo religioso, si se inventa cualquiera de esas cosas, bueno, el Señor le va a juzgar por ello. Pero no soy yo Dios, Carlos. Ni yo tampoco, pero lo que está mal está mal. Eso es lo que ellos hicieron. Está mal. La pregunta que yo le iba a hacer a usted era que si un hombre era capaz de tener la autoridad para cambiar un precepto. El Señor juzgará a todos aquellos que intenten cambiar la palabra, que hagan este tipo de cosas. Entonces yo, Aníbal Corsino, no me siento con la autoridad para juzgar a nadie en ese sentido, sino orar por ellos, pedir que el Señor lo ilumine y decirle, por ejemplo, a esos cristianos que llevan ese discurso de barricada en contra de las demás religiones, que yo no veo eso bien. O sea, vamos a ser tolerantes. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento en ese sentido. Y para eso estamos nosotros. Entonces, para bien. poder acercarnos a lo que sabemos que está mal, ayudarlo a corregirlo. Carlos, sí, mirando todo lo que hemos visto. Yo me callo ya. No, le voy a hacer una pregunta. Mirando todo lo que hemos visto,
todo lo que hemos visto sobre el asunto de la ley y la fe. Y de acuerdo a lo que usted ha visto que sucedió en la historia y que usted lo definió muy bien al principio, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Ya usted lo dijo. No, dígame. Fue Constantino. Constantino. Y algunos más en esa reunión. ¿Quién cambió? Alguien más me dice, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Hermano, ¿quién cambió el sábado por el Martín Lutero, domingo? ¿Quién me dice, por favor? Alguien más que me diga. Usted dice Constantino, ¿quién más? Pastor, doctor, ¿quién cambió el sábado por el domingo? De acuerdo a todo lo que usted ha visto, que hemos leído, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Satanás. Mire, la respuesta a ese interrogante, Carlos, es la siguiente. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? ¿Quién lo cambió? La respuesta es nadie. Nadie ha cambiado el sábado por el domingo, porque en la tierra nadie tiene la autoridad para cambiar un precepto divino. Una norma que Dios establece, hombre aquí en la tierra no la puede cambiar. Entonces, el sábado permanece, la ley de Dios permanece, la fe permanece. Nadie ha cambiado la ley, nadie ha cambiado el sábado por el domingo. Hay religiones que adoran, que eligen el domingo, pero no lo han cambiado porque el Señor no le ha dado la autoridad para hacerlo. Entonces nadie lo ha cambiado, se mantiene vigente, está ahí y lo pudimos demostrar desde el principio de la Biblia hasta el final, se mantiene vigente. Nadie lo ha cambiado. ¿Por qué no vienen a adorar aquí los sábados? ¿Perdón? ¿Por qué no vienen todo y a adorar aquí los sábados? Precisamente porque ellos han creado un sincretismo religioso en el cual ellos se apoyan, pero no significa que esa sea la verdad. La verdad es la verdad bíblica, como decía el doctor. ¿Sí o no, doctor? La verdad es la verdad bíblica. Entonces, ¿quién lo cambió? Nadie. Se mantiene ahí, se mantiene vigente. Bueno, ciertamente, Alexandra nos daba una explicación interesante. Alexandra nos dice, bueno, lo que pasa es que si establecemos la costumbre y la gente empieza a seguir la costumbre y la gran mayoría va siguiendo la costumbre, bueno, pues en ese sentido podríamos decir que básicamente es como si se cambiara. Ahora, la pregunta es la siguiente. El hecho de que una ley la gente no la conozca, no le da eso autoridad para usted violarla. En el momento en que usted la viola, ya usted es susceptible de una pena y de un castigo, porque se supone que en el momento en que esa ley es publicada, entonces a partir de ahí es conocida para todo el mundo. Entonces, la ley de Dios es conocida para todos nosotros. Entonces, en el momento en que alguien quizá por desconocimiento la viole, no significa esto quizá que esté exento. Entonces, en el caso hipotético de este cambio, yo considero que no ha habido ningún cambio. O sea, la ley de Dios se ha mantenido en el tiempo, se ha mantenido ahí, está vigente y va a seguir vigente porque es señal para los postreros días. Ahora bien, en el desconocimiento de muchos, hemos incluso entrado en esa discusión de si está o no está, o de que si se abolió o no se abolió. La realidad es que no. La realidad es esa que no. Y donde me toque a mí conversar sobre eso, me van a tratar de justificar, me van a tratar de decir que no, que fue abolida, que no está vigente, pero yo tengo claro que no es así. Tal cambio no se ha dado, tal cambio para mí no existe. Entonces, esto es quizás lo que queremos compartir con ustedes, la idea de que podamos tener herramientas en este sentido, pero sobre todo tener seguridad cada día más en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, en la palabra de Dios sobre todo, porque hay un tema muy interesante y es que las iglesias en el tiempo, Valentín, las religiones mayormente, tendrán que hacer una especie de definición sobre qué base doctrinal.
si sobre la base del Antiguo Testamento o si sobre la base del Nuevo Testamento, pero no la utilización del Antiguo cuando conviene y del Nuevo cuando conviene, o de las dos cuando nos favorece. Entonces esa es una de las cosas que a mí, particularmente a mí, me permite tener la seguridad de compartir la doctrina adventista, y es que nosotros apoyamos la Biblia, aceptamos la Biblia en todo su contenido. Y entonces es posible por eso entender este tipo de cosas, porque la aceptamos desde el inicio. A quien no la acepta así, bueno, pues puede que hay cosas que no le tenga sentido. Entonces nosotros que aceptamos la Biblia como base de nuestra doctrina, porque sabemos que no se puede construir una casa sin una zapata, o sea, si no hay un origen, si no hay una base, ¿cómo se construye, Carlos, una casa? Usted que allí, Carlos, y de todo, ¿cómo se construye eso sin base? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se logra? Entonces no hay forma, ¿verdad que no? Entonces precisamente es ahí donde está la importancia de la Biblia o de la doctrina adventista. Hablamos del sábado, hablamos de la ley. Entonces, para concluir, queridos hermanos, repito, las iglesias o las religiones que aceptan el sábado como día de reposo, como señal entre Dios y los hombres, están en lo correcto. Pero también las iglesias que aceptan la fe de Cristo Jesús están en lo correcto, porque sin fe no hay cristiano. Ahora, ¿dónde radica el error de muchos de nosotros? Creer que son dos cosas divididas, creer que son una cosa y otra cosa, y la fe y la ley van unidas. No es posible amar a Cristo Jesús, no es posible demostrar respeto por el cristianismo y por Cristo Jesús si no cumplimos su ley, Valentín. Pero tampoco es posible que el Señor pueda hacer lo que hizo con Abraham si nosotros no tenemos y si no tenemos fe. O sea, no es posible. Entonces, vamos a ver siempre, y yo creo que desde ahí como cristianos lo entenderíamos mejor, si vemos siempre una cosa conjuntamente con la otra. Si queremos ser buenos cristianos, vamos a apoyarnos en la fe, vamos a apoyarnos en Cristo Jesús, pero a su vez vamos también a poder llevar sus mandamientos, que es lo que nos pide. Y eso de alguna manera pues nos acercará al Señor. Sabemos que la gracia es fundamental para que pueda aceptarnos en su santo Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos de pie para